Bienvenida o bienvenido a esta exploración en profundidad. Hoy nos adentramos en una pieza fundamental del engranaje judicial penal en España, el sumario. Ajá. Tenemos ante nosotros extractos clave de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que nos hablan de la instrucción, la inspección ocular y qué sucede con los objetos intervenidos, los llamados efectos judiciales. Eso es. Nuestra misión hoy es entender qué es exactamente esta fase, cómo se desarrolla esa investigación inicial, por qué es tan crucial la inspección del lugar de los hechos y cuál es el destino de las pruebas y bienes recogidos. Vale. Podríamos verlo como el trabajo detectivesco oficial que sienta las bases antes de que un caso llegue a un juicio público. Precisamente, el sumario es esa fase preparatoria indispensable. Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la LECRIM, su finalidad es doble y muy clara. Ajá. Por un lado, tiene que averiguar y dejar constancia de que se ha cometido un delito, reuniendo todas las circunstancias que puedan influir después en cómo se califica legalmente ese hecho y en quiénes son los presuntos responsables. Claro, la investigación pura y dura. Eso es. Y por otro lado, una función igualmente importante es asegurar a esas personas investigadas y también las posibles responsabilidades económicas que puedan derivarse del delito. Asegurar las responsabilidades. Sí, es en esencia el cimiento sobre el que se edificará todo el proceso judicial posterior. De acuerdo, vamos a desgranar este proceso. Y creo que un buen punto de partida es una de sus características más conocidas y que siempre genera debate, el secreto que lo envuelve. ¿Cómo funciona exactamente? Efectivamente, es un rasgo distintivo. La regla general que establece la LECRIM es que todas las diligencias del sumario son reservadas. Reservadas. Filtraciones. ¿Estricta en qué sentido? ¿Qué pasa si alguien revela información? Pues depende de quién sea. Si la revelación la hace un abogado, un procurador o cualquier otra persona particular que intervenga en el proceso, la ley prevé correcciones disciplinarias. ¿Vale? Pero si quien filtra información es un funcionario público, las consecuencias son más graves. Incurriría en responsabilidad penal conforme a lo que establezca el Código Penal. ¿Serio? Se protege así la integridad de la investigación, claro. Entendido. Pero has dicho regla general. ¿Significa que hay excepciones? ¿Alguien sí puede conocer lo que se está haciendo? Sí, claro. Este secreto no es absoluto para las partes que ya están formalmente dentro del procedimiento, lo que se llama estar personado. Las partes sí. Hablamos de las acusaciones, Ministerio Fiscal, acusación particular, popular, y las defensas. Ellas sí tienen derecho, por regla general, a conocer lo que se está investigando y a participar en las diligencias que se practican. Tiene sentido, para poder defenderse o acusar con conocimiento de causa. Exacto. Sin embargo, aquí viene la excepción importante, que solo aplica cuando se investigan delitos públicos. Ajá. El juez instructor o el tribunal, si fuera un órgano colegiado, tiene la potestad de declarar el secreto total o parcial de las actuaciones, incluso para las propias partes personadas. Vaya, eso sí que suena drástico. Privar a la propia defensa de saber lo que se investiga. ¿En qué circunstancias se justifica una medida así? La ley es muy taxativa y solo permite esta medida excepcional en dos supuestos muy graves. A ver. Para la vida, la libertad o la integridad física de alguna persona, ya sea un testigo, la víctima u otro implicado. Lógico, proteger a las personas. Y el segundo, si mantener el acceso abierto a las partes pudiera comprometer gravemente el resultado de la investigación. Por ejemplo. Por ejemplo, porque alertaría a otros posibles implicados o permitiría destruir pruebas. Comprendo la lógica. Proteger la investigación o a las personas. Pero, ¿es una medida indefinida? ¿Deja a las partes a ciegas hasta el final? No, en absoluto. Es una medida temporal y con límites claros. Primero, la declaración de secreto no puede durar más de un mes. ¿Un mes? Aunque la ley permite prorrogar la instrucción en general, esta medida concreta de secreto para las partes tiene ese límite inicial. Ya. Y lo más importante, este secreto debe levantarse obligatoriamente como mínimo 10 días antes de que finalice el sumario. 10 días antes. Sí, esto es crucial para garantizar que las partes, especialmente la defensa, tengan tiempo suficiente para conocer todo lo actuado antes de que la fase de instrucción concluya. Claro, para poder preparar sus siguientes pasos. Exacto. Es un equilibrio delicado, sin duda, entre la eficacia investigadora y el derecho fundamental a la defensa. Queda claro ese complejo equilibrio. Ahora, si hablamos de la dirección de esta fase, ¿quién lleva la batuta?
¿Quién es el responsable de que la instrucción avance? Pues normalmente la competencia para instruir un caso recae en el juzgado de instrucción del lugar donde se cometió el delito. El del lugar de los hechos. Eso es. Si por la naturaleza del delito o la persona investigada la competencia fuera de un órgano colegiado, como una audiencia provincial o la audiencia nacional, estos tribunales designan a uno de sus magistrados como juez instructor específico para ese caso. Ajá. Una vez designado, este juez instructor actúa con jurisdicción propia e independiente para dirigir esa investigación concreta. ¿Y actúa de forma totalmente autónoma o hay algún tipo de supervisión o colaboración? Hay supervisión. Los juzgados de instrucción actúan bajo la inspección directa del fiscal del tribunal competente, normalmente el fiscal jefe de la Fiscalía Provincial. El fiscal supervisa. Sí, y el Ministerio Fiscal tiene un papel importante no solo de supervisión, sino también de impulso de la investigación, proponiendo diligencias. O sea que puede pedir pruebas. Diligencias que le propongan el fiscal o las demás partes personadas, sí, pero tiene la facultad y el deber de rechazar aquellas que considere inútiles o perjudiciales para la causa. Ah, puede decir que no. Sí, pero tiene que motivar siempre por qué las rechaza. No puede ser una decisión arbitraria. O sea que tiene un criterio propio para dirigir la investigación. ¿Y quién da fe de todo lo que se hace? De eso se encarga el letrado de la Administración de Justicia, el LAJ. El antiguo secretario judicial. Efectivamente, es quien documenta todas las actuaciones, levanta las actas correspondientes y garantiza la fe pública de lo que ocurre en el procedimiento. ¿Y qué pasa si una persona particular o una asociación quiere ejercer la acusación presentando una querella? La querella es la forma formal de iniciar un procedimiento penal o de personarse como acusación particular o popular. Si se presenta una querella, el juez la examina. La estudia. Sí. Si la admite a trámite, ordena que se practiquen las diligencias de investigación que se propongan en ella, siempre con la misma salvedad. La de que sean útiles. Exacto. Puede denegar motivadamente las que vea contrarias a la ley, innecesarias o perjudiciales. Pero también puede ocurrir lo contrario. El juez puede rechazar de plano la querella. Sin admitirla siquiera. Sí, si considera que los hechos descritos en ella no son constitutivos de delito o si él mismo no es competente para investigar ese asunto. Esta decisión de no admitir la querella se puede recurrir en apelación. Y mencionaste antes al actor civil. ¿Qué papel juega exactamente? El actor civil es una figura interesante. Es alguien que ha sufrido un perjuicio económico o moral por el delito, pero que solo busca una indemnización, no una condena penal para el responsable. Solo busca la pasta, digamos. Bueno, la compensación por el daño sufrido. Su intervención en la fase de instrucción es más limitada. Solo puede proponer diligencias que sean útiles para acreditar la existencia de ese daño y su cuantía. El juez decide si las practica o no. Vale. Todo este proceso de investigar, reunir pruebas, tomar declaraciones, suena que puede llevar bastante tiempo. ¿Hay algún límite para que no se eternice? Absolutamente. La ley es consciente de que la justicia que tarda no es justicia. Por eso, establece un plazo máximo inicial para la fase de instrucción: 12 meses. 12 meses. Este plazo empieza a contar desde que se dicta el auto de incoación del sumario, es decir, desde que se abre formalmente la investigación judicial. 12 meses como punto de partida. ¿Y si la investigación es muy compleja y no es suficiente? La ley prevé esa posibilidad. Si antes de que expire ese plazo inicial de 12 meses se constata que la investigación no va a poder concluirse, el juez instructor puede acordar prórrogas. Prórrogas. Sí, puede hacerlo por iniciativa propia, de oficio, o a petición del Ministerio Fiscal o de alguna de las partes. Eso sí, antes de decidir tiene que oír a todas las partes personadas para que den su opinión. ¿Para que todos opinen? Claro. Estas prórrogas se acuerdan por periodos sucesivos de hasta 6 meses cada una. 6 meses más, 6 meses más. Así es, si se justifica. ¿Y cuándo se considera que la instrucción ha terminado? Hay 2 motivos principales para finalizar la instrucción. O bien porque el juez considera que ya ha cumplido su objetivo, es decir, que se han practicado todas las diligencias necesarias. Que ya está todo investigado. Eso es. O bien simplemente porque han vencido los plazos máximos legales, el inicial de 12 meses o sus prórrogas. Se acabó el tiempo. En cualquiera de esos momentos, el juez dicta una resolución clave, el auto de conclusión del sumario, que marca el fin de esta fase investigadora. Antes de pasar a las diligencias concretas, un apunte sobre tecnología que mencionaba el material. ¿Se usan medios como la videoconferencia? Sí, la ley lo contempla expresamente.
para evitar traslados que puedan ser gravosos, costosos o por motivos de seguridad. Que no viaje el testigo, por ejemplo. Exacto. El juez puede acordar que las comparecencias de investigados, testigos, peritos, etcétera, se realicen a través de videoconferencia u otro sistema similar que permita la comunicación bidireccional simultánea de imagen y sonido. Práctico. Es una herramienta muy útil para agilizar y facilitar el proceso en muchos casos. Muy bien. Entremos ahora en una de las actuaciones estrella de la instrucción, casi de película. La inspección ocular. El momento de ir al lugar de los hechos. Sin duda, es una diligencia crucial, especialmente en delitos que dejan rastro físico. La ley dice que si el delito deja vestigios o pruebas materiales. Rastros. Eso es. El juez instructor tiene que ordenar que se recojan y se conserven adecuadamente para que puedan ser usadas después en el juicio oral. Pero no solo se recogen cosas, es fundamental describir minuciosamente el lugar. ¿Describir qué exactamente? Con todo detalle. Si hay accidentes del terreno, un desnivel, un río, cómo son las habitaciones si es un espacio cerrado. Hasta el último detalle. Cualquier detalle que pueda aportar información útil, ya sea para sostener la acusación o para fundamentar la defensa. La objetividad y el detalle son claves. Me imagino que con ciertos tipos de pruebas hay protocolos especiales. Pienso en huellas, ADN. Exacto. Si se encuentran huellas dactilares o vestigios biológicos como sangre, saliva, pelos, semen, etc., cuyo análisis pueda ser relevante, Para el ADN, claro. por ejemplo, el juez ordena a la policía judicial especializada o al médico forense que los recojan siguiendo protocolos muy estrictos. Esto es vital para garantizar la cadena de custodia y la autenticidad de esas muestras. Cadena de custodia, fundamental. Para asegurar que los resultados de los análisis sean fiables. Además de recoger vestigios, se pueden hacer otras cosas. Levantar planos detallados del lugar, tomar fotografías o vídeos. Fotos, vídeos. Hacer retratos de las víctimas, si fuera necesario, para identificación, o incluso obtener copias, moldes o diseños de los instrumentos utilizados en el delito, si se localizan. Has mencionado delitos que dejan rastro. ¿Y si es un robo con fuerza, por ejemplo? ¿Cómo se actúa? En casos como ese, la inspección ocular es fundamental. El juez debe describir con precisión todos los signos de esa fuerza. Las marcas en una puerta forzada, una ventana rota, la cerradura manipulada. Las pruebas del forcejeo. Exacto. Y no solo describir, sino también recabar la opinión de peritos. Expertos. Sí, expertos, como cerrajeros forenses o ingenieros, sobre la forma en que se pudo cometer el robo, con qué tipo de instrumentos y aproximadamente cuándo pudo ocurrir, basándose en esos daños observados. ¿Qué sucede con las personas que puedan estar allí cuando llegue el juez? ¿Testigos o...? La ley permite que las personas que se encuentren en el lugar del delito, cuando llega la comitiva judicial, sean retenidas allí mientras dure la diligencia de inspección. Retenidas. Sí, temporalmente. Incluso se les puede tomar declaración de forma inmediata, por separado, para obtener información fresca sobre lo ocurrido. Todo esto está muy bien si hay rastros claros. Pero, ¿qué ocurre si el delito, por su naturaleza, o porque alguien ha limpiado la escena, no deja huellas físicas evidentes? Pienso en una estafa, injurias verbales. Es una buena pregunta. Incluso si no hay vestigios materiales aparentes, la labor del juez instructor no termina, no. Primero, debe investigar y hacer constar en el acta, si es posible, las causas de esa ausencia de pruebas materiales. ¿Desaparecieron de forma natural? ¿Fue por un hecho fortuito o hubo una acción intencionada para hacerlas desaparecer? Investigar por qué no hay pruebas. Exacto. Si se sabe cómo se eliminaron, también hay que hacerlo constar. Y, por supuesto, aunque no haya pruebas físicas, se procederá a recoger cualquier otro tipo de prueba disponible. Testimonios, documentos. Declaraciones de testigos presenciales o de referencia, documentos, si las hubiera, etc. En delitos que intrínsecamente no suelen dejar huellas físicas, como los que mencionas. Injurias, estafas. Sí, delitos económicos complejos, la investigación se centrará en probar su comisión y las circunstancias, a través de esos otros medios de prueba admitidos en derecho. O sea, que siempre se investiga. Siempre. Todo lo observado y actuado durante la inspección ocular se documenta meticulosamente por escrito en el acto, firmando el juez, el fiscal, si asiste, el LAJ y las demás personas que hayan estado presentes. Hay un punto importante sobre derechos que mencionaba el material. ¿Puede el investigado estar presente en estas inspecciones? Sí,
es una garantía importante. Si ya hay una persona formalmente imputada en el procedimiento, lo que la ley llama procesado en este tipo de sumario ordinario, tiene derecho a presenciar estas inspecciones oculares. Puede ir y ver. Puede asistir sola o acompañada de su abogado. Durante la diligencia pueden hacer observaciones que deberán constar en el acta si no son aceptadas por el juez. Pueden decir, oiga, mire esto. Exacto. Eso sí, la presencia del procesado es un derecho, no una obligación para realizar la diligencia. Si se le avisa con antelación suficiente y no comparece, la inspección se realiza igualmente. Vale, no se para por él. Muy relacionado con la inspección está el concepto de cuerpo del delito. ¿A qué se refiere exactamente y qué se hace con él? El término cuerpo del delito en este contexto no se refiere necesariamente a la víctima, sino a todos los elementos físicos relacionados con el crimen. Las pruebas materiales. Eso es. La ley ordena al juez instructor que recoja desde el primer momento las armas, los instrumentos utilizados para cometer el delito y cualquier otro efecto, objetos, dinero, documentos, que provenga del delito o tenga relación con él, Lo que se usó, lo que se obtuvo. o en cualquier otro lugar donde se sepa que se encuentran. ¿Y cómo se documenta esta recogida? ¿Qué garantías hay? Aquí vuelve a ser clave la figura del letrado de la Administración de Justicia, LAJ. Es quien levanta un acta detallada por cada objeto o efecto recogido. Un acta por cada cosa. Sí, bueno, un acta detallando todo lo recogido. En esa acta se describe minuciosamente el objeto, el lugar, el momento y la ocasión en que se encontró, para que quede perfectamente identificado y contextualizado. Trazabilidad. Exacto. Si la persona a la que se le incauta el objeto está presente, firma el acta también. Además, se le notifica formalmente la resolución judicial que ordena esa incautación. Se le informa oficialmente. Y es importante saber que la persona afectada tiene derecho a recurrir esa medida de incautación ante el propio juez instructor si considera que no es procedente. Puede quejarse. Una pregunta que seguro surge a menudo. ¿Qué pasa con las pertenencias de la víctima que son recuperadas? ¿Se las devuelven? Sí, este es un punto crucial y la ley es bastante clara al respecto. La regla general es la restitución inmediata a la víctima de los efectos que le pertenezcan. Inmediata. Sí, esa es la regla. La única excepción es que esos objetos sean estrictamente necesarios como medio de prueba para la investigación o para futuras diligencias. Si se necesita como prueba, se guarda. Pero incluso en ese caso, la ley insiste en que la devolución debe hacerse tan pronto como sea posible. A veces se puede devolver el objeto imponiendo al propietario la obligación de conservarlo y mantenerlo a disposición del tribunal. ¿Con condiciones? Exacto. Y si la víctima considera que no se le devuelven sus pertenencias cuando deberían, también tiene derecho a recurrir esa decisión. También puede recurrir. Hemos mencionado el médico forense en relación con la recogida de muestras biológicas. ¿Cuál es su función general en esta fase de instrucción? El médico forense es un auxiliar fundamental de la Administración de Justicia. Cada partido judicial o sección instructora cuenta con al menos uno. Su función principal es aportar sus conocimientos médico-legales en todos los casos en que sean necesarios. Su visión médica. Eso es. Residen normalmente en la capital del tribunal y necesitan permiso para ausentarse, dada la importancia de su disponibilidad. ¿Y en qué tipo de actuaciones concretas interviene, además de la recogida de muestras? Su intervención es clave en muchas diligencias. La más conocida es, probablemente, la autopsia en caso de muerte violenta o sospechosa de criminalidad. La autopsia. Por regla general, las autopsias se realizan en un local público adecuado, como el Instituto Anatómico Forense. No obstante, el juez puede autorizar que se haga en otro lugar. Como en casa. Por ejemplo, en el domicilio del difunto si la familia lo solicita, y no se perjudica con ello la investigación. Si el juez no puede asistir personalmente a la autopsia, puede delegar la supervisión en un funcionario de policía judicial, pero siempre bajo la fe pública del LAJ. Siempre con el LAJ. Exacto, que documentará todo. Otra intervención habitual es en casos de lesiones. Los médicos forenses examinan a los lesionados para informar al juez sobre el alcance, pronóstico y evolución de las lesiones. Para saber la gravedad. Vital para calificar el delito. Además, los médicos que atienden inicialmente a un herido por delito tienen la obligación legal de informar periódicamente al juez sobre su estado. Tienen que informar al juzgado. Sí, es una obligación. Y volviendo a los análisis, has mencionado los biológicos. ¿Qué hay de otros análisis, como los químicos? ¿Se piden habitualmente?
La ley es bastante restrictiva en este punto. Establece que los análisis químicos solo deben ordenarse cuando sean absolutamente indispensables para la investigación. Solo si son indispensables. No es una diligencia rutinaria que se pida a la ligera. Se busca evitar análisis innecesarios o dilatorios. Y para obtener muestras biológicas del propio sospechoso, para análisis de ADN, por ejemplo, ¿es automático? ¿Se le puede obligar? Tampoco es automático. Para tomar muestras biológicas del sospechoso o investigado que requieran alguna intervención corporal, como un análisis de sangre o saliva, con el fin de determinar su perfil de ADN, Sí. la ley exige una resolución judicial específica y motivada. El juez debe justificar en esa resolución por qué considerar que la obtención de esa muestra es indispensable. Tiene que justificarlo bien. Sí. No se puede hacer sin más, se pondera la necesidad de la prueba frente al derecho a la integridad física de la persona. Entendido. Si han recogido pruebas, instrumentos, dinero, objetos, la ley los llama efectos judiciales. ¿Qué destino final tienen todas estas cosas? ¿Se quedan guardadas indefinidamente en un depósito judicial? No necesariamente. De hecho, la ley prevé mecanismos para evitar la acumulación innecesaria y los problemas de almacenamiento. Uno de esos mecanismos es la destrucción de los efectos judiciales. Se destruyen. Se puede acordar su destrucción, sí, aunque normalmente se ordena conservar muestras suficientes por si fueran necesarias para análisis posteriores o como prueba en el juicio. ¿Y cuándo se decide destruir algo? ¿Qué criterios se siguen? Se puede acordar la destrucción si es necesario o conveniente por la propia naturaleza de los objetos. Peligrosos, perecederos. Imagina material inflamable, contaminante o perecedero, exacto. O si su almacenamiento o custodia implica un riesgo real o potencial o genera gastos desproporcionados. Si cuesta más guardarlo que lo que vale. Algo así. Antes de tomar la decisión, es obligatorio oír al Ministerio Fiscal y también al propietario del objeto, si es conocido, o a la persona a la que se le incautó, Se les escucha antes. para que puedan alegar lo que consideren. ¿Hay alguna regla especial para ciertos tipos de efectos como las drogas? Supongo que sí. Sí, para las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, el procedimiento es aún más drástico y rápido, por razones obvias de salud pública y seguridad. Claro. La autoridad que las custodia, generalmente dependiente de los ministerios de Sanidad o Interior, una vez realizados los análisis periciales necesarios y habiendo guardado las muestras mínimas indispensables, Muestras por si acaso. para posibles contraanálisis o comprobaciones futuras, exacto, debe proceder a su destrucción inmediata. Inmediata. Sí, esto ocurre por defecto si ha transcurrido un mes desde que se comunicó el hallazgo al juez, y este no ha ordenado expresamente, mediante una resolución motivada, que se conserve la totalidad de la sustancia. Lo habitual es la destrucción rápida. Se destruye casi todo, salvo una muestra. Exacto, conservando solo las muestras, comprendido lo de la destrucción. Pero, ¿qué pasa con bienes que no son peligrosos y tienen valor? Pienso en coches, joyas, obras de arte, dinero intervenido. ¿También se pueden destruir? No, para esos bienes de lícito comercio la solución es diferente. La ley prevé la posibilidad de realizarlos. Realizarlos, ¿qué significa? Realizarlos quiere decir venderlos o incluso donarlos antes de que haya una sentencia firme que decida sobre su decomiso definitivo. Esto se llama realización anticipada. Ah, venderlo antes de la sentencia. ¿Y en qué casos se puede hacer esa venta o donación anticipada? La ley enumera varios supuestos, por ejemplo, si los bienes son perecederos. ¿Comida, por ejemplo? Alimentos, sí. Si su propietario los abandona expresamente, si los gastos de conservarlos y custodiarlos son superiores a su propio valor, Lo que decíamos antes. si mantenerlos almacenados es peligroso o puede deteriorarlos gravemente, piensa en maquinaria a la intemperie, si se deprecian mucho con el paso del tiempo, o si, tras requerir al propietario, éste no contesta o no se hace cargo. O sea, si no compensa guardarlo o el dueño pasa. La idea es evitar la pérdida de valor o los costes innecesarios para la administración. Tiene lógica económica. ¿Y cómo se lleva a cabo esa realización? ¿Quién y cómo los vende o entrega? Hay distintas vías, dependiendo del bien y las circunstancias. Si son objetos de ínfimo valor o si los costes de intentar venderlos superarían el beneficio, se pueden entregar directamente a ONGs o a administraciones públicas. Para fines sociales. Exacto, para fines sociales o de utilidad pública. Si tienen más valor, se puede encargar la venta a una persona o entidad especializada, ¿Casas de subastas, por ejemplo? como casas de subastas o empresas de gestión de activos, sí. Otra opción es la subasta pública tradicional organizada por la propia Administración de Justicia. Mencionaste algo sobre un organismo específico. Orga.
¿Qué es eso? Sí, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, ORGA. Es un organismo especializado, dependiente del Ministerio de Justicia, que juega un papel importante en la gestión de estos bienes intervenidos. ¿Qué hace la ORGA? Pues la ORGA puede decidir sobre las medidas de conservación más adecuadas, proponer la realización anticipada e incluso autorizar el uso provisional de bienes que han sido decomisados cautelarmente. Usarlos antes de la sentencia. Sí. Por ejemplo, si se interviene una flota de vehículos, la ORGA podría autorizar que se usen temporalmente para un servicio público en lugar de tenerlos parados en un depósito. Interesante. Siempre, claro está, informando al tribunal que lleva el caso y al Ministerio Fiscal. Entonces, haciendo un balance de todo lo que hemos explorado, queda claro que el sumario es mucho más que un simple expediente. Es una fase de investigación judicial tremendamente activa, compleja y muy regulada. Desde luego. Generalmente secreta para el exterior, dirigida por un juez instructor con criterio propio, donde se recogen pruebas que pueden ser decisivas, como las de la inspección ocular. Fundamental. Se identifica y se asegura la presencia de los presuntos responsables. Se gestiona el destino de todos los bienes intervenidos, desde su conservación hasta su posible destrucción o venta anticipada. Un mundo, la gestión de efectos. Y todo ello con el objetivo final de preparar el terreno para un juicio con las mayores garantías posibles, dentro además de unos plazos marcados por la ley. Exactamente. Es un engranaje procesal sofisticado que busca constantemente un equilibrio muy delicado. Equilibrio entre. Por un lado, la necesidad de ser eficaces en la investigación y persecución de los delitos, y por otro, el respeto escrupuloso a los derechos y garantías de todas las partes implicadas, tanto los investigados como las víctimas. Eficacia y garantías. La correcta gestión de la información a través del secreto y sus excepciones, el rigor metodológico en la obtención, custodia y análisis de las pruebas, con la inspección ocular y el cuerpo del delito como ejemplos paradigmáticos, Sí. y la administración eficiente y garantista de los efectos judiciales intervenidos son sin duda pilares fundamentales sobre los que descansa la calidad de la justicia en esta importantísima fase prejudicial. Y todo esto nos deja con una reflexión final. Dada la trascendencia de esta fase de sumario, que sienta las bases para todo lo que vendrá después, y considerando que gran parte de ella se desarrolla lejos de la mirada pública, bajo secreto, ¿qué mecanismos, más allá de los controles internos y los recursos de las partes, aseguran realmente que la balanza entre la eficacia investigadora y los derechos fundamentales se mantiene equilibrada antes de que el caso llegue a la luz pública del juicio oral? Es una excelente pregunta. Es una cuestión compleja sobre la que, sin duda, vale la pena seguir pensando.